Bien, pues como quedamos en la continuación de Corintios y vamos a iniciar el capítulo 3. Vean ustedes, está un poco golpeador el pasaje del día de hoy, no lo escogí, es lo que sigue, así que no se me pongan bravos. Bueno, en un libro, el pastor John MacArthur menciona de otro hermano, a los que somos viejitos lo vamos a conocer, Michael Green, es uno que tiene muchos cantos, muchos himnos muy antiguos, muy bonitos, pero que el día de hoy la generación, nuestros levitas no lo conocen, me imagino, ¿verdad? Michael Green. Bueno, él comentó que la vida cristiana es, no sé si muchos han ido en bicicleta en una subidita, donde haya cerros. Entonces dice que la vida cristiana es como cuando vas en una bicicleta, pero para arriba. Y estás llegando a la curva, allá arriba, y llegas en la curva, sigue más para arriba. Según tú ya iba a acabar todo. No, sigue más para arriba, se pone más difícil. Dice, así es la vida del creyente que busca la santidad, aclarando. ¿Sí? La vida en piedad y santidad, hay mucha exigencia, hermanos. Es muy difícil y es bien complicada. No te estoy dorando la píldora. Es mucho más exigente y estricta que la vida que llevábamos antes de estar en Cristo, ¿no? Obvio, las personas del mundo esto no lo pueden entender. Van a decir, ¿pero cuál lucha? ¿Cuál es el problema de ser cristiano? Ellos no lo pueden entender. Hay que comprenderlo. El problema, y la verdad no nos importa cómo ellos piensen, y el que no nos entienda no nos importa. El problema, ¿sabes dónde está? En los cristianos flojos, los ociosos, esos que son los que nos ven y, ¿por qué dan gracias de que tiene mucha lucha este hermano? ¿Por qué dice que está batallando? Yo no tengo problema en mi vida cristiana. Esos hermanos flojos, ociosos, que para ellos somos exagerados, nos han dicho radicales extremistas, religiosos, porque ellos son conformistas y prácticamente no luchan con su pecado. Batallan con su pecado, que es diferente, ¿me explico? Una cosa es batallar con mi pecado y otra cosa es luchar con mi pecado, mortificarlo, ¿no? Entonces para ellos, ¿cómo que la vida en santidad es muy exigente? No lo entienden. Ahorita te voy a explicar por qué no lo entiende. Aparte, para complicar más la vida del cristiano que sí busca la santidad, ¿sabes qué problema tenemos? El diablo, que le fascina usar al mundo para incitar nuestra carne. Más complicada se pone la situación, ¿se entendió? Pero si tú no vas luchando contra la corriente, ni cuenta te das que Satanás te está usando, ni cuenta. Pero los que están luchando sí se dan cuenta y es donde batallan, ¿verdad? El Satanás lo que busca con los hermanos, estos hermanos inmaduros, ociosos, es que el mundo entre aquí. Y estos hermanos inmaduros lastiman la iglesia trayendo su cultura mundana, su forma de pensar mundana a la iglesia. La sabiduría del mundo a la iglesia. Ese sí es un problema. Y Satanás sabe muy bien cómo hacerlo. ¿Sí? Ya más o menos van para dónde voy. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, estos hermanos, que son hermanos, mundanos, y voy a estar repitiendo mucho el término carnales, y el día de hoy yo sé que el término carnal tiene un sentido positivo, ¿no? Yo puedo decir como mi hermano Antonio me cae muy bien, es mi carnal. Hablas en el sentido muy íntimo. Los mexicanos usamos mucho ese término en el sentido de, es mi brother, es mi carnal. En el sentido de que hay una relación muy bonita con ellos. Bueno, no, en la Biblia carnal es otra cosa, es un término muy feo. Es un cristiano muy mundano, terriblemente mundano. Ese es el hermano carnal. Fíjate qué terrible, ¿no? Bueno, ese es el hermano que está en la iglesia con un pie y en el mundo. Ese es ese. ¿Sí? A ellos son muy atractivas las tendencias, las filosofías y la sabiduría del mundo. A ellos les atraen las grandes personalidades del mundo de diversos campos. Tranquilo, no quiero decir con ello que, ¿verdad? Que no admiren a Messi. Obvio, una cosa es muy diferente eso, ¿no? Que no podamos sentir una pasión o admirar a alguien de cualquier campo, del arte, del deporte, de lo que sea, ¿no? No importa, ¿no? Pero siempre dentro de los límites de entender que ellos no tienen nada que aportar a nuestra vida, a nuestra sabiduría, espiritualidad, moralidad, nada de ello, ¿sí? No tienen nada que aportar. Cito otra vez a John MacArthur, dice, el ser mundano, fíjate, a ver si nos identificamos,
Es aceptar las definiciones del mundo, es aceptar sus maneras de medir sus conceptos diferentes. Aceptar sus maneras de medir sus conceptos es diferente a adoptar las metas del mundo. Eso es ser mundano. Entonces, nuestra carne, nuestro gran enemigo que mora en nosotros, la usa Satanás para que el mundo nos sea atractivo, nos tienta con el mundo, nos incita. Y entre más mundano sea yo, entre más carnal, más me atrae el mundo. ¿Sí? Y lo agarro y lo traigo a la iglesia. Por ejemplo, para que vean, ¿alguien le ha leído Romanos 7:15? Acompáñame ahí, Romanos 7:15. Sí lo puse. Mira lo que dice Pablo. Muchos distorsionan este pasaje. ¿A poco ya les dio calor? Órale. Bueno, estamos en marzo. Fíjate lo que dice Pablo en el 7:15. Pongan atención. Porque lo que hago, fíjate, el gran apóstol, porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, el espiritual. Pero veo otra ley en mis miembros, la carne, que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué estabas hablando? Esa es la lucha que se supone que todos los cristianos piadosos debemos de tener. No entiendo cómo es que batallo, eso es lo que deberíamos decir todos. Pero si yo no entiendo lo que Pablo está diciendo, yo no experimento lo que Pablo quiere decir, que no estoy luchando y que soy mundano, que soy un carnal. ¿Sí? Pero si tú realmente hay una lucha enorme dentro de ti, vas muy bien. Pero si no, eres muy mundano. ¿Sí? La verdad. Bueno, me voy a ir un poco más rápido. Los cristianos, el verdadero cristiano, no el creyente ya están afuera, estamos llenos de creyentes. El cristiano verdadero, cuando fue redimido, ¿sí? ¿Entiendes la palabra redimido? Que fue salvado, su vieja naturaleza fue muerta. No tenemos dos naturalezas, fue muerta, eliminada. Le dio una nueva naturaleza, donde el pecado ya no tiene poder contra nosotros. Ya no hay esa lucha. Pero queda un remanente, una inclinación, unos hábitos, ¿a qué? A pecar. Eso sí queda, y fuertísimo. Y eso es lo que Satanás usa al mundo para estarnos incitando, a que otra vez vuelvan esas incitaciones, esas tentaciones. Ese hábito te lo vuelve a despertar. Ese es el gran problema. Pero si yo no lucho contra eso, caigo en un cristiano carnal. ¿Estamos? Y es lo que en la Biblia habla la carne. La carne no es esto, sino es esa tendencia que yo traigo para pecar. Esos hábitos, esa inclinación. Pero yo no tengo la vieja naturaleza. Esa ya se fue. Digo porque la mayoría de las iglesias te enseñan, es que mi vieja naturaleza no me deja. No eches la culpa. No. Es esa tendencia. Bueno. Entonces Pablo le escribe a los corintios y ya les explicó de la sabiduría. El sermón pasado, si se acuerdan, hablamos de que Dios necesita revelarse y les explicó cómo se reveló por medio de la inspiración nada más de ciertos hombres. A mí no me dio la inspiración Dios, ¿no? Entonces, nada más por ciertos hombres se reveló Dios y reveló su sabiduría. Ahora esa sabiduría nos la transmite a nosotros por medio de la iluminación. Eso sí existe en nosotros. La inspiración no existe aquí, pura iluminación. Y ahora pasa con este capítulo y empieza ¿qué? A regañar a los corintios. ¿Por qué crees que los regaña? ¿Por qué crees? Porque los corintios habían traído la mundanalidad y su carnalidad a la iglesia y estaban contaminando y haciendo mucho daño a esos cristianos inmaduros carnales. Estaban haciendo mucho daño a la iglesia. Y mira, por lo tanto, ¿qué pasó? Ok, ahí están los 3 puntos que vamos. El tema, no sé si lo puse, la inmadurez espiritual nos puede conducir a la carnalidad. Ese sería el título. Fíjate bien, les explicas. Porque inmadurez, todos empezamos siendo inmaduros. Eso no es un problema, no es un pecado. La inmadurez espiritual nos puede conducir a la carnalidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué implicaciones de eso? Pues, ¿cómo se manifiesta? Por medio, fíjate, de una conversación infantil o inmadura. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Aparte, esa gente, ese cristiano carnal, no digiere lo sólido. No digiere lo sólido.
Y son, fíjate qué terrible, envidiosos, conflictivos y divisorios. Qué terrible, ¿no? Características. Qué terrible. Ahora, vamos entrando de lleno a Corintios. ¿Sí lo puse? A ver, aquí lo veo. Ok, mira. De manera que yo, tengan su Biblia ahí en el capítulo 3, de manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. ¿Cómo sabes, Pablo? Pues mira, habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son ustedes carnales y andan como hombres? Porque uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Pablo estaba molesto y decepcionado. ¿Por qué está molesto Pablo y decepcionado? ¿Por qué está molesto Pablo? Pues simplemente por ver los pecados que hay. Hay celos, división, contiendas entre nosotros. ¿Cómo no va a estar molesto? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Habrá en palabra de Cristo algo de eso? ¿Tendremos algo de nosotros, en nuestro corazón, algo de eso? ¿O esas palabras no aplican a nosotros? Entonces, ¿cuál es el primer punto que Pablo me habla de los cristianos carnales? Que tenemos una conversación inmadura, fíjate lo que me está diciendo Pablo. Dice, no pude hablar con ustedes como una persona espiritual. Yo no pude comunicarme con ustedes como un adulto maduro, sino como unos niños. Fíjate lo que le está diciendo Pablo. Y eran adultos, pero espiritualmente eran gente inmadura, pero carnal. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes dieron clases. Yo por muchos años le di clase a los niños. No sé si te diste cuenta, ahora que hubo el taller, que dieron tips. Los que han dado clase a los niños, ¿cómo le haces? O cuando le das clases a tus hijos. Tienes que bajar el lenguaje, ¿sí o no? ¿Lo bajas, sí o no? No puedes hablar como hablas como un adulto, porque no te van a entender. Aparte los vas a perder, no te van a poner atención. Tienes que bajar el lenguaje muy sencilla. Las oraciones deben ser breves, frases es más, no oraciones largas. No puedes usar oraciones largas, no puedes leer textos. No, tienes que hablar de una manera diferente con los niños. ¿Para qué? Para que te puedan entender. Entonces yo voy a hablar muy diferente a como hablo con un adulto, si quiero que me entienda un niño. ¿Entiendes para dónde voy? Acuérdate que un niño es un infante. Su mente y su entendimiento no están desarrollados, no tienen el conocimiento que tenemos nosotros. Entonces tengo que bajarme, tengo que hacer ejemplos sencillos, ilustraciones muy simples, porque ellos no me van a entender. No puedo usar una metáfora con un niño, no me va a entender. Bueno, pues así pasa con los hermanos inmaduros y carnales. No te pueden entender, tú estás hablando normal, ellos no te van a entender. No que no entiendan las palabras que tú dices, no entienden lo que estás diciendo, no comprenden, porque son inmaduros y carnales, ¿sí? Que se han dejado influenciar por el mundo, ¿verdad? Y si no están luchando. Entonces, ¿cómo son las conversaciones? Una característica de ellos, ¿cómo son esas conversaciones? Bueno, si tú eres un hermano inmaduro y carnal, no te vas a dar cuenta. Un niño no se da cuenta que el otro es un niño. Distinguen a un adulto. Pero si tú eres maduro, te das cuenta en cuanto estás platicando con alguien, inmediatamente detectas su inmadurez por las expresiones que hace, cómo se expresa, los conceptos que tiene, qué ideas tiene. Inmediatamente lo detectas. Este hermano está inmaduro, todavía, lo notas. ¿Sí? No porque sea bromista, porque sea jovial, no tiene nada que ver eso. Hay hermanos muy maduros que son joviales y no tiene nada que ver, ¿no? Las conclusiones que sacan, las críticas que hacen, y pueden tener un lenguaje bañado de religiosidad, pueden usar muchas palabras bíblicas, eso no tiene nada que ver con lo maduro. ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿por qué se molestó Pablo? Yo no le puedo exigir a una persona del mundo a que sea madura, yo no puedo exigirle a una persona del mundo a que cambie, ellos no pueden, pero una persona que está en la iglesia y ya tiene un tiempo. Por eso Pablo se molestó. Y no cambia, hay un problema. ¿Por qué? Porque el cristiano debemos ¿qué? Crecer. O sea, es un deber. La Escritura nos demanda crecimiento.
Por eso Pablo se molesta con ellos, ¿verdad? Cuando un bebé nace, un bebé humano, que es una de las cosas más maravillosas para los padres, los abuelos, verlo crecer. Si te fijas, hay una satisfacción en verlo crecer. Tiene meses, pues nomás come y duerme y hace sus necesidades, ¿no? Aburridísima la vida. Pero en cuanto, por ejemplo, la mía que tiene, ¿qué? 7 meses, ya de repente nos ubica esa carita, hace gracias. Sonrió conmigo, wow, qué maravilla, ¿no? Pero para mí ya es verla crecer. Ya se voltea, fíjate qué mérito, ¿no? Ya se voltea solita, pero es crecimiento, ¿verdad? Ya hace adiós, wow, qué maravilla, pero está creciendo. De repente tiene 2 años, ya juega con los niños e interactúa. De repente tiene 5 años, ya anda en bicicleta y tú maravillado porque lo estás viendo crecer. Tiene 10 años, ya te responde cosas de conocimientos de cultura general, vaya. ¿Me explico? Y tú dices, maravilla, porque está creciendo. Pero ¿qué pasa si el niño tiene 10 años, vamos a poner el hijo de Yosimar, y todavía lo trae en brazos? Entonces vamos a decir, a lo mejor no le decimos nada a Yosimar, ¿no? Pero ya es que es medio enojón. Entonces vamos a decir, está raro eso, ¿no? Que el Elías tenga 10 años y lo traiga en los brazos, como que ya pasó esa etapa. ¿Por qué? Porque hay un problema de crecimiento, ¿no? Que Elizabeth a los 10 años y que no hable. ¿Qué vamos a decir tú? Tony, ¿por qué no habla la niña Elizabeth? Ya tiene 10 años. ¿Por qué? Porque es lógico que a su edad se exprese de cierta manera. Tiene que haber un crecimiento normal, es demandante. Pues igual nosotros. Tenemos que haber cierto crecimiento. Y si no lo manifestamos, es que hay un problema. El problema está que esos cristianos inmaduros, por su propio pecado, se están limitando el crecimiento. Porque son carnales, no nomás inmaduros. Entonces lo notamos en sus conversaciones, como estos niños. Empiezas a platicar con ellos y hasta dices, ¿qué carnal es este amigo? Ve cómo contesta. Ve las expresiones. Ve cómo piensa de esto. Y tú dices, wow, este amigo es inmaduro. Este amigo es inmaduro. Esta mujer, hermana, es súper inmadura. Tú lo notas y puede tener años en la iglesia. Puede dominarte los 5 puntos del calvinismo. E inmaduro y carnal. No importa eso. ¿Voy bien o me detengo? Entonces, si una persona no crece, hay problemas serios. Lo notas mucho en cómo decimos, en cómo reacciona, qué expresa, cómo juzga, cuál es su crítica, ¿verdad? Mira lo que dice aquí en este pasaje. Pablo, es la misma carta, nada más adelantito, mira, dice, hermanos, no seas niño en tu modo de pensar, sino ser niños en la malicia, ¿pero qué? Pero maduros, es decir, ya crezcan, piensen como adultos, no como niños. Vemos esos cristianos carnales cómo juzgan equivocadamente. Dices tú, mira, una vez me dijo alguien cuando eres maduro, aquí estamos, todos los que están maduros, aquí están, en este segmento, hay un sentido común. Los inmaduros no entienden, tú le puedes decir, es que es lógico reaccionar ante esta situación así. Y esa persona inmediatamente va a decir, pero ¿por qué es lógico? Pues porque es inmaduro, no lo capta. Los maduros es lógico, es sentido común. Expresar esto, pensar así, actuar así. ¿Por qué no lo hiciste? Es lógico. Porque es inmaduro, porque es carnal. No puede entenderlo, fíjate. ¿Sí? Hay un sentido común para ese segmento, pero esto no lo comprende. Porque su pecado no lo deja ver. Porque su pecado le ha impedido crecer. Tendrá más conocimiento, nada más. ¿Se entendió? Juzgan equivocadamente, disciernen incorrectamente, tienen un criterio débil. Vemos cómo hay conceptos, modos de vida que aún no comprenden y aceptan, ¿verdad? Es muy importante lo que expresamos porque la manera en cómo nos expresamos denotan lo que hay acá adentro, tanto bueno o malo. Tanto es así, fíjate lo importante que es hablar, que cuando ese cristiano carnal se calla, hay gente que se puede confundir. Fíjate qué pasa. Hasta creen que es sabio,
Si es así, muy reservado esa persona, como no denota su carnalidad, hay gente que puede decir, pues el hermano es sabio. No, por eso hay que tener discernimiento para juzgar. Pero cuando esa persona abre la boca y empieza a hablar, denota su carnalidad. ¿Sí? Sus expresiones son toscos, son parciales, son pocos objetivos en sus expresiones y razonamientos, ¿verdad? Entonces el problema no es tanto ser inmaduro, el problema es quedarte siendo inmaduro, no buscar el crecimiento correcto y empiezas a caer en la carnalidad porque has adoptado los preceptos del mundo. Ese es el gran problema. Entonces, pues tú checa tus expresiones, tus conceptos, tus criterios, tus juicios, cómo es que tú te expresas, ¿sí? Y esa es la primera característica para ser alguien carnal. ¿Qué tan inmadura es mi conversación? No bromista, eso no importa. Lo otro, a lo mejor alguien ahorita no está captando, pero ¿a qué se refiere el hermano con el lenguaje? ¿No estás captándolo? Pues porque eres carnal. Mira, no, y no se ofenda. ¿Por qué? Ahí está, mira. No digieren. No lo pueden digerir. Ese es el problema. Dice, os di de beber leche, le dice Pablo, y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todas. Fíjate el regaño que le está dando Pablo. ¿Qué es leche? Es una metáfora. Leche, es alimento espiritual, lechita, diluido. Es para beber la leche, ¿no? Y no vianda, o sea, no carne, no sólido. No le voy a dar un bistec a un bebé de 2 meses. Obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo puede digerir. No lo puede, no tiene capacidad para digerir el bebé de 2 meses un bistec. Pero si ese bebé tiene 5 años y sigue tomando lechita, carambas, hay un problema ahí muy serio. Hay un problema muy serio. No puedes tener 10 años y estar tomando lechita. Hay un problema de crecimiento. Es lo mismo, dice Pablo, ustedes todavía son carnales. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para recibir lo sólido. No puedo hablar como un adulto porque no lo reciben, no lo aceptan, se molestan. ¿Por qué? Porque son niños, porque son carnales. Lo dice Pablo, no yo. ¿Estamos? Por eso ese niño al crecer que no acepte el alimento sólido y sigue con la leche, pues hay que llevarlo con el médico, hay un problema ahí serio que necesitan hacer. Lo mismo aquí el cristiano que sigue rechazando el alimento sólido, los conceptos importantes, profundos, y se quiere quedar con su lechita, tiene un problema de crecimiento. Y no nomás eso, el problema es que va a dañar, ya vamos a verlo al final, el problema es que esos hermanos inmaduros, carnales, dañan a la congregación, dañan la unión, son peligrosos. Son peligrosos. Rechazan el alimento sustancioso debido a su inmadurez. Pablo dice, no son capaces de recibirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona carnal sigue rechazando, no quiere discernir lo profundo, no le interesa? Pues no va a crecer, no va a madurar, no va a desarrollar el discernimiento y va a generar un problema en la iglesia. Porque no nomás es inmaduro, es carnal, ese es el problema. Esa persona, ¿cómo crees que va a recibir una exhortación? Mal, no la va a recibir bien, va a reaccionar mal. Recuerdo, se los platiqué a ustedes hace tiempo, a lo mejor se acuerdan. Hace un tiempo estaba apoyando una iglesia por 2 años y no tenía ningún problema con las predicaciones. Y un día dije, es momento, después de 2 años, que esta gente aprenda un poquito. Entonces prediqué de legalismo y terminé el sermón y todos lo asimilaron muy bien. Claro, el texto, superficialmente enseñar, hay que aplicar. Y a lo último dije, vamos a hacer una aplicación sencillita. Y mencioné cosas como, un cristiano puede tomar alcohol, les dije. Yo tengo un hijo, a Tony, no se lo recomiendo, pero un cristiano puede tomar alcohol, les dije. No es pecado. No, hombre, un grupito se molestó muchísimo, un grupito de 5 creo. Creo que 4 eran mujeres y un hombre. Ya no volví a predicar en esa iglesia. ¿Por qué crees? No discierne lo sólido. Es lógico, eso lo enseña la palabra. ¿Sabes cuánta gente le ha enseñado eso? Un montón. Esa gente es legalista. Lo que estaba enseñado
El tema que les estaba enseñando, ese es el problema que tenían. No disciernen, no pudieron entender. Ah, es cierto. Y me dice uno, hermano, es que no se ha puesto a pensar que por aquí hay un cristiano que está batallando con el alcohol y usted está diciendo que un cristiano... ¿Cuál es el problema? Entonces no vamos a poder hablar de un pecado porque a lo mejor alguien está batallando. ¿Qué no entiendes? Le digo, esos son preceptos del mundo. No estamos en una asociación de allá del mundo. Aquí es la iglesia. ¿Entiendes? Eso es no discernir lo profundo. Eso es no discernir lo sólido. Quieren lechita. ¿Entiendes ya la diferencia? Lechita, carne. La indigestión moral es muy molesta para los carnales. Es muy molesta. Les dan gastritis cuando le das algo sólido a los carnales. Esa indigestión moral les molesta y reaccionan mal. Claro, si le estás dando lechita y les cosquillas, están fascinados. Nunca vas a tener problemas con ellos. Los vas a tener contentos. Mira lo que dice, acompáñame a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Mira, el autor de Hebreos también regaña a esa iglesia por falta de crecimiento. No nomás Pablo. Hebreos 5:11. Mira lo que dice el autor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y haber llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, pues es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y mal. Ahí está, disciernen, pueden asimilar lo sólido, por eso son maduros. En cambio los otros, quiero lechita, rechazo lo sólido. ¿Cómo la ves? En una ocasión Jesús les dijo a los apóstoles, Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las puede sobrellevar, le dice. Todos ustedes son muy inmaduros, no las pueden. De hecho, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, hey, me van a llevar un juicio, me van a golpear, me van a humillar, me van a crucificar, me van a matar. Y Pedro, hey, no te suceda tal cosa. Y lo tuvo que reprender Jesús. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo reaccionó Pedro? Como un carnal, como una persona del mundo. ¿Cómo es que no podías entender lo que te estaba diciendo Jesús? Lo sólido no le entraba todavía y lo rechazaba. ¿Cómo reaccionaron en el monte de la transfiguración? Como carnales. Cuando no pudieron echar demonios, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Y tú sabes por qué no pudieron echar demonios? Cuando la mujer tenía flujo y no se le detenía y molestó al Señor Jesús, ¿qué le dijeron? Como carnales reaccionaron. Cuando Jesús le lavó los pies, ¿cómo andaban? Carnales. Cuando apresaron al Señor Jesús, ¿cómo reaccionaron? Como carnales. Los apóstoles. ¿Sí o no? Entonces, un creyente carnal se va a evidenciar por la conversación inmadura que vamos a tener. Y, porque no, su incapacidad para comprender y aceptar lo sólido. ¿Sí? Y no más quiere lo light, la lechita. Y tercer punto, que este es el más largo y más fuerte, habla de tres características. ¿Cómo es el cristiano carnal? Fíjate, envidioso, conflictivo y divisorio. Por eso digo que es peligroso. El ser un cristiano carnal es peligroso, daña mucho a la iglesia. Y todas las iglesias, todas, tenemos cristianos carnales. El problema está, ¿cuántos son y qué hacemos con ellos? ¿Qué está haciendo el liderazgo? Mira lo que dice. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes con celos, contiendas y disensiones, y es una pregunta retórica, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de acá y soy de Apolo, ¿no son carnales? Entonces, este pecado te lleva a esto. Si yo no domino el pecado de la carnalidad, voy a caer en eso, en sentir celos, envidia, conflictos, división. Y eso es tremendo, ¿por qué?
Pues acá no es tremendo, no pasa nada. Es terrible que la gente tenga eso, pero nosotros somos redimidos. Nosotros somos el emblema del amor. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo es que siento envidia de la hermana? ¿Cómo es que traigo contienda con Chala? ¿Cómo es que me estoy dividiendo de Brian? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Por eso Pablo los regaña. ¿Cómo es posible que pase eso en la iglesia? ¿Qué no se supone que lo que deben de ver afuera es el amor que nos tenemos nosotros? Entonces, ¿cómo hay que celos entre nosotros? Que alguien me explique. ¿Por qué sucede eso? Cristianos carnal, peligroso, peligroso. Ahora, mira, aún son carnales, pues hay entre ustedes celos, contiendas, ¿sí? ¿Qué es celos? ¿Qué es celos? Una traducción lo pone de otra manera. Es envidia, resentimiento. La envidia es un sentimiento, es un dolor, fíjate, que yo siento porque veo que le está yendo bien a ella. Porque Dios la bendice. Y aquí sentí algo así como, no tan agradable. Eso ya es un alarma, es un foquito que la conciencia te está avisando, hey, eso que sentiste es envidia. Y tú, no, lo que pasa es que, pues no creo que la hermana merezca eso, no sé por qué Dios la ve. Hey, es envidia, es envidia. Tienes celos de que Dios ha bendecido en esa forma a la hermana. Y no todos sienten celos de la hermana, tal vez yo en particular. ¿Por qué? Porque traigo una contienda con ella, hay un resentimiento. Por eso es tan peligroso no hacerle caso a la conciencia que te está empezando a gritar. Porque después ya no la oyes. Ese es el gran problema. Entonces, la envidia es un dolor que sentimos y que a veces va acompañado de cierto resentimiento por las ventajas o bendiciones que la otra persona tiene o recibe. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Lo que nos duele y resentimos es que esa persona obtenga algo que suponemos que no debería haber. O sea, en mi juicio, Señor, ¿por qué la pusieron en el ministerio? ¿Por qué a ellos sí más lo pusieron de pastor? Ey, cuidado, es envidia. Ey, ¿por qué la hermana la pusieron encargada de la comida? Oye, ¿por qué pastor Brian? Ey, es envidia. Así, acéptalo. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 12:15? Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Si yo siento envidia con ella, le va bien, me molesta. Y le va mal, y no tengo compasión. No voy a decir nada, pero yo por dentro, algún pecado tenía, Dios la está disciplinando. ¡Ey! Es envidia. Es envidia. Saca ese veneno. Me acuerdo cuando mi primera hija, anunciamos en la iglesia que se iba a ir, iba a dejar la membresía porque se iba a casar y se iba a ir. Y pues yo estaba dirigiendo en ese momento, no sé qué estaba pasando, y tenía enfrente a toda la iglesia, pero había ciertos hermanos aquí enfrente que eran, se supone, muy cercanos a nosotros, y todos, qué bueno, Mariana, bla, bla, bla. Y estos hermanos, cara larga, no se gozaron. ¿Por qué? Envidia. Y espero que no pienses, el hermano, ¿por qué juzga? Necesitas discernimiento para juzgar esas cosas, es cierto. ¿Verdad? Porque los conozco. Entonces, ¿te fijas qué pésima actitud es envidiar por ser carnal? Felicitaron todos, Yosimar y Tony, todos los felicitaron el domingo. No me vas a decir, no tuve tiempo, anduve bien ocupado, andaba recogiendo las sillas y las mesas, no tuve chance. Si no lo hiciste, es porque hay un sentimiento negativo contra alguno de ellos y eres una persona envidiosa. ¿Es en serio? Y es una falta de educación no haberlo hecho. La primera vez que yo fui ordenado en otra iglesia, pues estábamos enfrente y miran todos, se dejaron venir todos y ay, me apapacharon y todo, ¿no? Y observé casualmente, 3 personas se fueron, o sea, se fueron literalmente. Y esas personas después me mostraron el poco aprecio, envidia. Y no importa, ellos es que luchen con su corazón. A mí no me perjudicó, pero observé, me di cuenta. Entonces, es detectarlo y aceptarlo. Punto 2 que dije, no aceptan lo sólido, tienes que aceptarlo. ¿Sí?
Es importante detectar y aceptar y trabajar con este pecado, porque es bien sutil. Entonces, como es muy sutil, no es envidia lo que le tengo a la hermana María. Lo que pasa es que yo creo que el Señor la está bendiciendo de más, no debe ser, o sea, es suerte, es suerte. No, es envidia, es envidia. Y es muy peligrosa la envidia, ahorita te voy a explicar más, ¿verdad? Esa persona en realidad no tiene contentamiento, eres un ingrato. Esa persona que piensa que la otra no debe tener lo que tiene, que la otra no merece lo que le está pasando y que tal vez en el fondo, eso debería sucederme a mí. En el fondo estás pensando que Dios está mal. Y en el fondo estás odiando al hermano, al prójimo. Y eso es ofender al Creador. Cuidado, hermanos. Por eso es muy importante vigilar mi corazón y ser muy honesto con lo que siento y cómo percibo las cosas. El ocultarla y cerrar los ojos solo empeora tu condición espiritual y haces más carnal tu situación. La conciencia es la alarma que Dios me ha dado para que suene cada vez que algo mal anda en mi corazón. Ay, ¿por qué me dolió que al hermano Antonio se expresaran bien de él? De mí nunca han dicho nada, ¿por qué él sí? ¿Por qué exaltaron al hermano Antonio y a mí no? Ay, ¿por qué el hermano Brian viaja tanto y trae Suburban? Y yo tanto que he pedido la Lobo y no me la da Dios. Y si empiezo a compararme, mira la casa que tiene el hermano Brian, yo 30 años y todavía no termino de pagarla. ¿Por qué el hermano va a conferencias y yo no? Si empiezo a pensar en eso y compararme, es envidia. Es envidia. Si tiene Lobo sí me va a dar envidia, pero como la Suburban no me gusta. ¿Me explico? Pero aún eso hay que checarlo y ser honesto. ¿Sabes qué? Cuidado, la conciencia. Es más, clarito. El primer ejemplo que tenemos, Caín y Abel. ¿Qué pasó? Caín sintió envidia de Abel porque fue aceptada su ofrenda. Y tú dices, ¿y qué tiene? Se convirtió en asesinato. Ese sentimiento mal encaminado de la envidia terminó en un homicidio. Fíjate nomás, para que veas lo grave de la envidia, de los celos. No pasa nada, sí siento feo, pero no pasa nada. No, pasa mucho. Vas a hacer mucho daño a la iglesia. Y siempre vamos a ser tentados a envidiar. El problema no es ser tentados, sino qué voy a hacer. El ser tentado no es pecado, pero ¿qué voy a hacer con eso, no? Jesús fue entregado por envidia, ¿sí sabías? Dice Mateo 27, 18, ¿a quiénes quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿No? Era Pilatos. Y le dice 18, porque sabía que por envidia lo habían entregado los judíos. Fíjate, por envidia, ¿entiendes lo grave de la envidia? Entonces la envidia no nomás termina ahí. Mira lo que dice este pasaje. El corazón apacible, el corazón piadoso, el corazón sano, el que está trabajando con su pecado, es vida a la carne. Esas personas viven más y mejor, fíjate. Son más saludables aún físicamente, esas que son espiritualmente sanas. Pero la envidia es carcoma. Aún físicamente esa persona va a decaer, porque ese veneno que tiene adentro, que no quiere trabajar. Estamos hablando de la sabiduría. Todo el contexto es sabiduría de Dios, sabiduría del mundo. Esto es sabiduría de Dios. La envidia es sabiduría del mundo. Si me dejo llevar por la envidia, es terrible. Yo hace años, antes de ser cristiano, envidié a gente. Y es terrible. Caes en la amargura, es horrible. Sufres y odias a la gente. Es horrible. Saúl se llevaba muy bien con David, pero de repente un día la gente del pueblo hizo un canto. Saúl salvó a miles, y David a 10,000. Ya no le gustó. ¿Cómo que más méritos que yo? ¿Y qué hizo? ¿Cuántas veces lo quiso matar? Por envidia. Nomás para que te des una idea. ¿Verdad? Ahora, el problema de la envidia es que dice que va a terminar en contiendas. ¿Qué es contiendas? Pleitos. Pleitos. Va a haber pleitos. Contiendas. Viene de rivalidad, pleito, discordia, disensiones, generar divisiones. Todo por ser carnal. Todo por sentir envidia. Es peligrosísimo. ¿Te acuerdas? Ahí está Pablo,
Ahí no la puse. Bueno, vépale. Ahí está, ¿no? Algunos, ¿qué dice Pablo? A la verdad predican a Cristo por envidia. Es más, es tan sutil la envidia que yo puedo hacer cosas santas, piadosas, cosas de ministerio por envidia. Me voy a forzar a predicar mejor para ser más popular que Brian. Para que ustedes digan, qué bonito predica, hermano. Por envidia, fíjate, puedo hacer eso. Voy a visitar al hermano Yosimar, porque Brian los visita mucho, entonces para que yo diga, no, el hermano Antonio, gracias que me ha visitado y me ha ayudado mucho. Puedo hacer eso por envidia. Puedes hacer cosas de la iglesia santas por envidia, como esto. Cuidado. Y nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí, y tú. Tú sabes tus motivaciones para contender. Entonces, si yo siento envidia y no la mortifico, voy a terminar en un pleito con esa persona que tengo envidia. Voy a terminar en un pleito. Y ese pleito me va a dividir. Y como no me voy a quedar callado, porque tengo envidia, voy a calumniar. Lo voy a comentar por acá. Y les voy a dar mi versión para que me den la razón a mí y no a él. ¿Y genera qué? Ruptura, división, grupitos. Por eso dice Pablo, ustedes, o algunos son de Pablo, dicen que, y otros dicen que son de Apolos. ¿Por qué? Por la envidia. No, mi pastor es mejor. Nosotros nos vamos a juntar con Yosimar. No vamos a invitar a Tony ni a Antonio. Reconócelo. Envidia. ¿Sí? El problema es ese. Contiendas y división. Daña mucho. Por eso, líderes, nada de positivismo, nada de emocionalismo. No, el hermano es muy lindo. El hermano está muy comprometido. No, el hermano tiene muchas ganas de servir. ¡Ey! Ese hermano tiene envidia. No lo metas al ministerio. Va a dañar más. No, pero yo nunca. ¿Cuándo has visto algo? Pues si requiere discernimiento. Me acuerdo hace muchos años, me dice un hermano, estaba platicando con un varón anciano, y le digo, ten cuidado de poner estos varones de liderazgo, le digo. ¿Pero por qué? Y le dije, híjole, no te puedo dar datos objetivos, pero este no tiene integridad, es un hipócrita, no lo puedes poner. El otro no tiene el llamado, no lo pongas. Sí, pero dame, no, le digo, necesitas conocerlo, necesitas discernimiento para saber eso. Todos los que los conocen opinan igual que yo, le dije, solamente tú porque eres ingenuo. Y no me hizo caso, y los puso. Y todo el mundo sabe que está equivocado esa decisión. ¿Me entiendes? Es que es bien sutil y a veces es subjetivo y se ocupa de discernimiento. Por eso le digo a los líderes, abran los ojos, tengan cuidado con esos hermanos carnales. No es amoroso, no, el hermano está muy comprometido, quiere servir. No es cierto. El hermano está batallando con el pecado. Exhórtalo, repréndelo. Mira lo que dice Santiago. Si tienes celos amargos, porque así son los celos, la envidia, y contención, fíjate, siempre están relacionados. Celos y pleitos en vuestro corazón. Nadie se da cuenta. Es que el problema está aquí. Nadie sabe si yo tengo envidia de alguien. A lo mejor tengo envidia. Espero que no. Dice, no te jactes ni mientas contra la verdad. O sea, no lo ocultes. Reconócelo. Porque esa aparente sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal. Eso viene de Satanás. Es un pecado de la carne. No lo ocultes. No aparentes piedad. Mejor reconócelo y cambia. Pide ayuda. Y ve el 16. Porque donde hay celos y pleitos, ahí hay perturbación y obra perversa. Fíjate qué grave. No, está exagerando, el hermano no es así. Bueno, no hagan caso. Hay que sacar ese veneno a esas personas, hay que apoyarles, pero no apapachándoles y ocultando la verdad. Hay que exhortarlos. Pablo no les está sobando la espaldita, los está reprendiendo. ¿Sí?
pueden ver lo peligroso que es rechazar la sabiduría, lo problemático que es ser apático, ocioso en mi crecimiento. Todo eso es porque esa gente está rechazando el crecer. El crecer, no el venir. Nada más por rechazar la sabiduría de Dios. Y tú me dices, espérate, hermano, ¿cuándo? ¿Cuándo he rechazado yo la sabiduría de Dios? Cuando se te predica desde el púlpito y estás peleando. Cuando se te exhorta y no lo aceptas. Cuando se te da la aplicación que debes aplicar en tu vida y te molestas. Tú la rechazas porque te crees más sabio que el sujeto que está en el púlpito. Porque no te simpatiza el sujeto que está enseñando. Porque no soportas su estilo. Porque tienes otros criterios que son mundanos. Porque sigues aceptando los preceptos del mundo. Y porque estás influenciado por el mundo. En realidad es todo eso. Así que dejas de crecer. Y tu inmadurez te lleva más y más a la carnalidad. Porque no lo refrenaste. Y sin percatarlo, has empezado a desarrollar todos esos frutos. Sentir envidia por algún hermano, resentimiento, conflictos, y termina habiendo cada vez separación. ¿Verdad? Y ellos no se consideran inmaduros, para nada. Ellos no se autoperciben como carnales, ni como inmaduros. No se autoperciben, ese es el gran problema. Pero una manzana podrida afecta a las demás. Cuidado, por eso les digo al liderazgo, abran los ojos, ¿verdad? No seamos ingenuos, no seamos positivos y emocionales, seamos realistas y objetivos. Acuérdate, el sentir envidia, pleitos y división no son frutos del Espíritu Santo, son frutos de la carne. Gálatas te lo dice, son frutos de la carne. ¿Cómo es posible que yo como creyente está desarrollando el fruto de la carne? Al pasar los años, ¿cómo es posible? Preocúpense. No te preocupes por ver a ese hermano, oí su conversación. Escucha cómo platica. ¿Por qué no aceptas lo que dicen los pastores? Tú lo has oído cuando habla. ¿Por qué no aceptas lo que dice? ¿Por qué criticas lo que se enseña aquí? ¡Ey, aguas! Y eso es causar división. ¿Sí? Y ya para terminar, ve lo que dice. Y ustedes aún son carnales, pues habiendo entre ustedes envidia, contienda y división, no son carnales. Y dice, y andas como hombres. Esa expresión se refiere, ustedes tienen un estilo de vida como los del mundo. Eso quiere decir. O sea, con apariencia religiosa, un lenguaje religioso, pero tu estilo de vida es como la gente del mundo. ¿Por qué? Pues porque tienes envidias y tienes pleito y estás causando división. Esas cosas son del mundo. ¿Por qué las traes aquí? Pues porque eres carnal. Así de fácil. Esa es la conclusión. ¿Y por qué soy carnal? Porque he rechazado el crecimiento. Es una expresión negativa. Andas como hombres. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con mi carnalidad. Recuerdo cuando mis hijos estaban chicos, cuando en secundaria, y oía que Alicia los regañaba, ¿no? Que de repente se peleaban entre ellos o había una discusión y decía, Toño, ¿cuánto tienes sin leer? Y se notaba, no, pues tengo toda la semana. Con razón andas todo carnal, le decía Alicia, ¿no? Mariana, ¿cuánto tienes sin orar? No, pues ya tengo 5 días. Con razón, dice. Entonces, ellos, fíjate, era bien, el indicador era bien notable. Dejaban de estudiar, dejaban de leer, dejaban de orar y mis hijos empezaban a caer en la carnalidad. Fíjate qué tremendo. Inmediatamente había conflictos. Inmediatamente, y Alicia lo detectaba. Y yo veía cómo los regañaba, ¿no? Lo malo es cuando iba conmigo, ¿no? ¿Desde cuándo tienes que no leer? Me decía a mí yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no caer en la carnalidad? Checar mi conversación. ¿Qué tan inmaduro es la forma, mis conceptos, mis consejos? ¿Cómo analizo, cómo discierno las cosas? ¿Cómo lo expreso? ¿Y por qué batallo para aceptar esas enseñanzas, esas aplicaciones profundas, por decirlo de manera? Y checar mi alarma, mi conciencia. ¿Por qué estoy sintiendo eso por Yosimar? ¿Por qué siento eso por el hermano Sandoval? ¿Por qué yo no canto como Abraham? Si tengo la voz tan fuerte, ¿por qué no puedo cantar? ¿Por qué canto tan horrible? No, porque cuidado con la envidia. Porque
¿Por qué tengo conflicto con este hermano? Chécate. ¿Por qué tienes conflicto con este hermano? A lo mejor hay envidia, hay un resentimiento. ¿Estoy causando división o soy un promotor de la unidad? Chécate, chécate. ¿Por qué no invito a este y a este sí? ¿Por qué si tengo a estos dos hermanos, exalto a este y a este no? En el fondo quiero humillar a otro. No sé, es bien sutil la envidia, es bien sutil. La carnalidad es así. Cuidado. Amén. Oramos. Ahora lo voy a predicar en inglés para que me entiendan las hermanas, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Padre.